Hola, bienvenidos a todos. Bueno, como me presentó Alejandro, soy Samantha Saporiti, soy parte del equipo de desarrollo de la empresa Atanor. Atanor, ¿conocen la empresa? ¿La conocen los productos que tiene? Atanor lidera el mercado en productos de post-patente con productos de muy buena calidad y precios competitivos. Tenemos el portfolio más amplio del mercado con soluciones para los cultivos de principio a fin de todo el ciclo del cultivo, tanto insecticidas, herbicidas como fungicidas. Hoy vamos a presentar uno de nuestros productos, que es un problema muy común en los lotes de hoy productivos de cultivo de soja, que es el yuyo colorado. Así que para esto lo trajimos a Julián Oliva, para que nos muestre el ensayo que llevó a cabo, que nos hable un poquito de la maleza y las posibles soluciones que tenemos para controlarlo. Julián, eso es todo mi... Muchas gracias. Sí, yo me presento yo. Bueno, buen mediodía. Julián Oliva es mi nombre, soy ingeniero agrónomo. Trabajo en la Universidad Católica de Córdoba y también en una empresa que se llama AX, que hacemos ensayos para compañías, herbicidas, malezas, y también, digamos, estamos relacionados a lo que es el asesoramiento específico en lo que es manejo de malezas, manejo de herbicidas y planes en general para empresas de producción. Estoy invitado aquí por Atanor a dar una visión, digamos, de nuestra experiencia con el manejo de yuyo colorado en emergencia de soja, que para mí es un tema, digamos, que tiene sus años, ¿sí? De hecho, voy a decir la verdad, esperaba que hubiera 5 personas sentadas acá escuchando este tema y veo gente parada, lo cual el tema sigue estando vigente y sigue convocando. Y la charla se titula Yuyo colorado, amaranthus híbridos, estrategia de control, soluciones post-emergentes, uso de Batstar, el producto de Atanor, que al final les voy a contar alguna experiencia que hicimos. Bien. Voy a dividir en 3 partes la charla y después al final nos dijeron que si llegamos con tiempo rápido va a haber algún intercambio de preguntas. Bien. Vamos con esto, crecimiento y dispersión de la maleza, ¿dónde estamos hoy? Esto fue 2013, ahí el sur de Córdoba empezaba con los problemas de amaranthus en general, ¿sí? Que no sabíamos si era híbrido, si era palmeri. Para el 2017 ya había copado, digamos, todo el área, digamos, producción agrícola. Esta barra muestra el número de hectáreas de amaranthus que ocupa. Esto sale de la REM. La REM, para los que no la conocen, es parte de la PRESID y es la que se encarga de relevar la información relacionada a lo que es malezas y dispersión. Bien. Amaranthus arriba de 25 millones de hectáreas, ¿sí? Como maleza problema. Amaranthus resistente a glifosato. Y esto que les muestro acá sale de algunos ensayos que hicimos hace 2 años y me parece que está bueno para empezar a ver de amaranthus y situaciones, ¿sí? Eso que ponemos 20% de frecuencia y 60% de frecuencia es más o menos las situaciones que el productor se encuentra al final de la cosecha. Es más frecuente encontrar esos escapes del 20%, que son esas plantas dispersas, y menos frecuente el del 60%, pero es una buena foto de que el problema sigue estando vigente. Y miren ese dato, ¿sí?, que tomamos, que es la producción de semillas de colorado, en la que dice 20% de frecuencia, 25 kilos de semillas por hectárea de colorado, si uno, digamos, lleva a hectárea la producción de colorado. Y en uno que tiene un 60% de escape, hay 300 kilos de semillas de colorado en el lote. Si tienen una frecuencia de 22% de amaranthus en el lote, ¿sí?, 25 kilos de semillas por hectárea, da esto, con un PG de 43%, que eso es más o menos el poder germinativo de la semilla de amaranthus, ¿sí? La bibliografía internacional es ese valor y de las poblaciones que nosotros hemos investigado también coincide, está en 43, y un peso de 0.35 gramos, ese es el peso de 1000 de amaranthus. ¿Por qué les cuento todo esto y medio rápido? Da que quedan 70 millones de semillas por hectárea, ¿sí?, cuando tenemos un escape de esos que a veces parecen poco importantes, ¿sí? Eso fundamenta que amaranthus siga estando vigente, siga siendo un problema y sea siempre la maleza driver, ¿sí?, de las decisiones que tomamos como técnicos.
¿Qué explica esa diseminación exponencial que mostramos recién en ese gráfico? Esto, la cosechadora. La cosechadora lleva la semilla de lado a lado, por eso desde INTA Manfredi y también un colega con el que trabajo en la universidad, Luis Lanfranconi, en su momento en el 2016 o 2017 sacaron esta cartilla, ¿sí?, de limpieza de cosechadoras, porque es esa la fuente principal de diseminación. Eso es una prueba de que la fuente de diseminación justamente es la cosechadora. Eso que está ahí es Amaranthus palmeri, una cola de cosechadora, allá por el este de San Luis, que a veces nos toca dar vueltas. Fíjense que claro, ese diagrama bien lineal de Amaranthus que la cosechadora dispersó cuando pasó por ahí. Ingresa por la cabecera, va ocupando espacio en los lotes, Amaranthus, ¿sí? Este trabajo no es de aquí, pero es muy claro, digamos, para sustentar que la cosechadora es la que lleva el Amaranthus a otros lotes. Fíjense, en este caso era Amaranthus palmeri, de un año para el otro pasaron de un 5% o menos del lote a casi un 20% del lote solamente de un año para el otro por dispersión de la cosechadora. ¿Bien? Eso fue hecho en el año 2008-2009, allá por la zona de Arkansas, al sur de Estados Unidos. Otras formas de dispersión, ¿sí? Por la cosechadora, como dijimos recién, un montón de semilla, ¿sí? Esas son muestras que nos mandan a veces, incluso de los silobolsas, algunos colegas. En algunos casos hay más Amaranthus, ¿sí?, que soja, ¿sí? Y también las aves explican la dispersión. Fíjense, estas imágenes vinieron también del sur de Córdoba, ¿sí? Las aves comen semillas de Amaranthus, vuelan por ahí y las dispersan, ingresan a los lotes, y esa imagen de un Amaranthus arriba de un poste es más que clara, digamos, que la semilla pasa por el tracto del ave, ¿sí? Y cuando la semilla se posa en algún poste, ahí queda la semilla, germina, y eso es bien claro también cómo explica la dispersión. Otras formas de diseminación, los camiones, ¿sí? Las cosechadoras, cuando arriba quedan los restos de cosecha, eso lo contamos recién. Aumento de los biotipos resistentes. ¿Qué está pasando hoy en Argentina? Experiencia. Saco la mano de la antena, entonces el micrófono funciona. Bien. Este gráfico nuevamente es fuente de la REM, ¿sí? Y acá reportan todos los técnicos que trabajan en malezas. Fíjense que Amaranthus allá por el año 96 aparecía con una resistencia a... Voy a tratar de usar... Bueno, no se ve el puntero. Allá por el año 96 aparecía con una resistencia a ALS, y después por 10 años, 10, 12 años, el uso de soja CRR nos sacaron ese dolor de cabeza por varios años, y después en algún momento el sistema, como conocemos, empezó a quebrarse y aparecer selección de biotipos resistentes. Fíjense, yo marqué, bueno, Amaranthus hybridus, Amaranthus palmeri, ¿sí? Lo que está en rosa y en rojo son a distintos mecanismos de acción, ¿sí? A glifosato y a imidazolinonas. Y lo que más llama la atención, ¿sí?, en los últimos años, ¿sí?, que fueron combinándose glifosato con ALS, incluso en las dos especies, fue este último color de ahí arriba. ¿Bien? Ese color hace referencia a un biotipo con resistencia a otro mecanismo de acción, y en ese caso es el biotipo con resistencia a fomesafen, denunciado en la zona de San Francisco por la gente de la Universidad del Litoral. Esa es la situación hoy de Amaranthus. Allá por el 2013, en la cátedra de protección, de la que formo parte, hacíamos algunos trabajos, nos mandaban semillas técnicos amigos, ¿sí?, de la zona de Escalante, de La Borde, me acuerdo de esas dos poblaciones, y hacíamos primeros ensayos exploratorios. No creíamos que hubiera resistencia al glifosato. Fíjense eso, 4, 8, 16 litros, ¿sí? Amaranthus, ese era el nivel de resistencia al glifosato con el que estaban lidiando los técnicos en el campo y actualmente. Otros colegas, la gente de la Universidad Nacional del Litoral, que también trabaja mucho con Amaranthus, esto que llamó mucho la atención y que por suerte no ha tomado el vuelo que nosotros esperábamos, que es
la resistencia a hormonales. En ese caso, digamos, el biotipo con el que ellos trabajaron y que denunciaron, esto fue alrededor del 2017, con un índice de resistencia de 5 a 6 a 7 incluso, para el caso de 2,4-D y para el caso de dicamba, ¿sí? Eso realmente cuando se denunció todavía no estaba ni siquiera lanzado al mercado el sistema Enlist y ya empezaban los dolores de cabeza. Por suerte, eso hoy en el campo, en la experiencia que nosotros tenemos como grupo de trabajo, no está tan disperso, pero lo cuento por ahí, el técnico más joven que no lo tenía en el radar, se lo comento, eso está como con cualquier molécula, cuando uno presiona, el sistema responde. Esto que está acá es Amaranthus palmeri. Amaranthus palmeri, ese colorado que tenemos al sur oeste de Córdoba, ese cuadrante, ¿sí?, donde está bastante confinado a esa especie de Amaranthus. Fue un trabajo en el que tuvimos la suerte de participar y que se compararon los mecanismos de resistencia de palmeri con los mecanismos de resistencia de palmeri de otras partes del mundo. ¿Qué se vio en ese trabajo que está publicado y es lo que está ahí recuadrado? Que el palmeri de Argentina, ¿sí?, tenía mecanismos de resistencia distintos a los de las otras partes del mundo. Eso quiere decir que seleccionamos nosotros como productores, con nuestra forma, digamos, de producción y de aplicación y nuestra secuencia de manejo, biotipos resistentes a glifosato y a ALS por nuestra forma de manejo, y esta es la evidencia científica que por suerte en este caso pudo ser publicada. Acá hay una secuencia cronológica también de Colorado, ¿sí? Y acá tenemos en el año 96 la denuncia ALS por tuesca. En el año 2013, la denuncia a glifosato también por tuesca. Luego, en el 2014, Inta Manfredi, Ustarroz y Belluccini a glifosato y a inhibidores de ALS. Después lo de auxinas, digamos, que es el dicamba del 2,4-D que yo les contaba. Y después, finalmente, nuevamente a glifosato y auxinas. O sea que siguen apareciendo biotipos y denuncias continuamente. Y este grafiquito lo que muestra, otra vez, es en hectáreas, es la dispersión en número, ¿sí?, e importancia. Y esto sale de una encuesta. Fíjense, acá está Amaranthus con resistencia a glifosato, ¿sí?, número de departamentos y partidos mucho más alto, pero esa barra azul muestra la resistencia a PPO y la barra marrón muestra resistencia a hormonales. ¿Bien? La mitad de los departamentos encuestados dijeron, ¿sí?, dijeron, porque esto es una encuesta, esto no está terminado de fijar el laboratorio, pero dijeron que tenían presencia de esos biotipos. ¿Bien? Bueno, hasta ahí la situación actual de Amaranthus. Les conté, digamos, su dispersión, los biotipos que tenemos en Argentina. Y a partir de acá, nosotros como grupo de trabajo, hace años insistimos en hacer una propuesta de manejo, ¿sí?, además de lo que es el uso de... Entonces, ahí proponemos, insistimos en el uso de cultivos de cobertura, ¿sí? El mundo propone el uso de cultivos de cobertura para el manejo de malezas anuales, específicamente en el caso de Colorado, ¿sí?, el distanciamiento en hileras y el uso de variedades competitivas. Y ahí les voy a mostrar algunas experiencias, ¿sí?, que hemos hecho en relación a esto. Estos eran trabajos que... ¿Me querés cambiar el micrófono? Más al medio. Estos eran trabajos que hacíamos en el año 2017 y 2018, donde probábamos distintos cultivos de cobertura, ¿sí? En ese caso teníamos a la izquierda centeno, luego trigo, y lo cruzábamos con herbicidas preemergentes. ¿Para qué? Para ver la interacción cultivo de cobertura con herbicida preemergente. Esas rayas que ustedes ven, ¿sí?, es solo herbicida preemergente. Y cuando se cruza, independientemente del cultivo de cobertura con el que sea, la eficacia del preemergente se eleva al 100%. Creo que esa foto, que en su momento la habíamos tomado con un dron, es bien gráfica de lo que aporta un cultivo de cobertura, ¿sí?, cuando yo lo hago y la interacción que tiene con los herbicidas preemergentes. Eso está publicado, se lo podemos mandar. Luis Lanfranconi, parte, digamos, de la titular de la cátedra de la cual yo soy parte. En el año 89, por eso mostramos este slide, estaba trabajando ya con cultivos de cobertura, rastrojos y Amaranthus, ¿sí? Eso es lo que muestra esa imagen. Y él observaba que
había una relación entre volumen de rastrojo y menor emergencia de las malezas. También esto se observa como en el caso de las gramíneas, ¿sí? A mayor rastrojo, menor emergencia de gramíneas. Eso es un ejemplo de Eleucine, de Cortés. Esto lo que muestra es específicamente con cultivos de cobertura, en ese caso está centeno y está vicia, y lo que muestra es emergencia de Amaranthus palmeri en función del nivel de cobertura. Fíjense que en el gráfico de la izquierda, ¿sí? De la izquierda mía, y de ustedes también, a medida que aumenta el volumen de materia seca, se reduce considerablemente la emergencia de Amaranthus. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien parado acá? El objetivo, siempre decimos en un cultivo de centeno, ideal 4 toneladas de materia seca para que tenga un efecto considerable, digamos, sobre la emergencia de las malezas. No es fácil lograrlo, eso depende de la zona, depende del agua, ¿sí? Pero insistimos que sigue siendo una herramienta de base para manejar a Amaranthus. Este gráfico lo que muestra es un patrón de emergencia. Esa línea roja que ven son los nacimientos de Palmeri colorado en el sur de Córdoba, en la zona de Maquena, sin un cultivo de cobertura. Y la liñita verde que está acostada por abajo, ¿sí? Es el nacimiento de Palmeri con cobertura, ¿sí? Más evidencia de que a esa maleza en particular le cuesta mucho germinar cuando tiene un cultivo de cobertura encima. Esto es del año 2017-2018 en la zona de Vicuña Maquena con Amaranthus palmeri. Empezábamos a ver diferencias y también preguntas recibíamos, digamos, si eran todos los cultivos de cobertura iguales para frenar Amaranthus. Hacíamos ensayos, en este caso teníamos trigo, teníamos triticale, teníamos centeno. Nosotros siempre fuimos como grupo de trabajo fan del centeno, ¿sí? Nos encanta el centeno porque siempre, en todos los ensayos, siempre lo vemos mejor parado. Venimos del área, de la zona semiárida, es el que menos consume agua. Y hay algo ahí en un diagrama de caja negra que el centeno tiene, que en algunos lados está escrito, dice alelopatía, otros colegas dicen que no es alelopatía, está en discusión, pero siempre el centeno, a igualdad de materia seca comparado con otros cultivos de cobertura, es capaz de frenar mejor, ¿sí? Mejor los nacimientos de Amaranthus en general. ¿Qué hacíamos en ese ensayo que yo les mostraba así, medio con una imagen, en un sitio que teníamos Amaranthus híbridus, en este caso no era Amaranthus palmeri, con una muy buena densidad de Amaranthus, esa que nosotros como ensayistas decimos acá nos vamos a sacar todas las dudas, planteamos distintos cultivos de cobertura y dentro del centeno planteamos distintas variedades. ¿Bien? Distintas variedades. A todas llegaron al mismo nivel de materia seca, porque a veces esa es una pregunta, che, ¿había diferente acumulación de materia seca? Sí, era todo igual, digamos, tuvimos esa precaución y veíamos diferencias entre variedades para lo que es frenar los nacimientos de Amaranthus. Entonces, cultivo de cobertura, elección de la variedad tiene cierto peso y están empezando a aparecer algunas informaciones relacionadas a esto. No solo es el cultivo, sino que es la variedad. Se los dejo como pregunta y también como quizás algún proyecto de investigación que pueda venir más adelante. Variedades competitivas, como dentro del plan de manejo, esto siempre lo mencionamos a igualdad de fecha de siembra. Si yo puedo elegir una variedad que tiene un desarrollo más vigoroso, siempre hay que preferirla si queremos impactar en una situación en la cual el Amaranthus sea nuestro objetivo. Esa imagen lo que muestra justamente es una diferencia varietal a una misma fecha de siembra y el diferente desarrollo en dos variedades en nuestra zona. ¿Estoy bien? ¿Se escucha? Yo por ahí me alejo un poco el... Bien, perfecto, perdón. Otra parte más de la propuesta para Amaranthus, y fíjense que yo todavía no llegué a la parte química, ¿sí? Es el distanciamiento entre hileras. Es un tema antiguo, alguno dirá, pero el otro día intercambiando con un colega, ¿sí? Que está más relacionado a la producción y estaba lidiando justamente con escapes muy fuertes en general a Amaranthus, salió nuevamente la discusión de la distancia entre hileras y no solo basar en programas de herbicidas. ¿Por qué traigo esto?
Porque la respuesta en general es, los semilleros no recomiendan acercar distancia entre hileras. Perfecto, yo no soy ecofisiólogo, pero si preguntan a alguien que trabaja en malezas y tiene específicamente un problema de Amaranthus, la experiencia y la bibliografía es muy clara y dice que acercar hileras es una técnica, una práctica cultural de alto impacto si mi objetivo principal es manejar la maleza. Y créanme que hay zonas donde Amaranthus específicamente es la que define la agronomía entera del cultivo. Hay zonas, no todas, pero zonas donde Amaranthus define todo, es esta decisión la que tiene que ser tomada y no pensar tanto, digamos, en el techo de rinde, sino en el manejo cultural de la maleza. Por eso mostraba esa información. Coloqué esta imagen, esto es una soja en la zona de Villa Valeria, que me toca siempre dar vueltas en un campo hace varios años. Eso es una imagen de una soja A26. Y ahí un dato de un colega, eso es la Universidad de Missouri, donde colapsaron información de distintas distancias entre hileras. Eso que dice 15 pulgadas, 15 inch, es 35, 36 centímetros. Y lo que está sobre el eje de las I, ¿sí?, que dice Late Season Density, son los escapes, digamos, al finalizar la soja. Claramente, en ese colapsado de varios ensayos, el hecho de acercar distancia entre hileras reduce los escapes al final de la cosecha del cultivo, que son los que nos dan dolores de cabeza y mantienen al colorado en el tiempo y en los bancos de semilla, y es lo que les quería mostrar. Les mostré entonces lo de biotipos, les mostré algún mensaje de alguna propuesta de manejo sobre la cual uno debe después hacer un manejo químico, y es ahora donde me voy a detener un poquito más, todavía tengo tiempo, así que les voy a mostrar algo sobre esto. Pero siempre como agrónomos queremos, cuando hablamos de colorado, queremos ir directamente al activo y la dosis. Vengo hablando hace 20 minutos sin todavía mencionar un solo herbicida, o sea que estoy siendo consistente con nuestro mensaje de no basarnos solamente en una recomendación herbicida. ¿Bien? Vamos al manejo químico. Hablamos de esto, aplicaciones solapadas, eso es el overlap. Los que han escuchado la palabra overlap, es aplicaciones solapadas. Overlap es una palabra americana, hace referencia a colocar un primer herbicida antes de que la maleza nazca, ¿sí?, y un segundo herbicida residual, ¿sí?, antes de que la maleza nazca, ¿sí? O sea, uno tiene que mantener una concentración herbicida tal en el tiempo que Amaranthus no logre germinar. ¿Bien? Ese overlap a veces puede ser solo primavera preemergente, y en algunos casos, en algunas zonas donde la primavera y el nacimiento de maleza se junta mucho con la fecha de siembra, ese overlap puede ocurrir dentro del cultivo. Y es a veces cuando hacemos esas aplicaciones en B3 o B4 sobre el cultivo, pero sin que nazca la maleza. ¿Bien? El overlap se basa en mantener una concentración herbicida tal en el suelo que el Amaranthus no logre germinar. A eso hace referencia. Las triples mezclas como preemergentes, bueno, hay alguna respuesta ahí, y las aplicaciones postemergentes, que es donde voy a hacer foco al final en esta charla. ¿Bien? Esto como mensaje también, la duración y la eficacia de los preemergentes, sea cual sea, está relacionada al banco. El mismo herbicida a la misma dosis, cuando hay un banco de malezas muy alto, va a durar menos, porque hay un efecto de dilución. Entonces, esto, considerarlo. No es lo mismo trabajar con el cuadro de la izquierda que trabajar con el cuadro de la derecha, ¿sí? A mayor densidad, programas más agresivos. Eso hace referencia a más overlap, a más mezcla, a más aplicaciones postemergentes. Eso es una generalidad, pero que tiene importancia mencionarlo y traerlo ahora. No es lo mismo trabajar con un banco de malezas bajo que con un banco de malezas alto. Esto es algún trabajo que hicimos allá por la campaña 15-16, donde teníamos dos bancos distintos, ¿sí? Fíjense, de 600, 400 y 250 plantas por metro cuadrado, y las líneas que ustedes ven ahí son los momentos de evaluación. 30, 50 y 65, no se lee nada en la pantalla, 65 DDA. ¿Qué es lo que se ve rápido ahí? Fíjense que la línea azul aparece como plana,
¿sí? Eso a los 30 días, en los 3 bancos, estaba todo más o menos igual. Pero la línea roja, que es cuando yo voy a los 45 o 50 días, ya el banco de 600, digamos, el control se cayó por debajo del 60%, está pegada la línea gris con la línea roja, los que están mirando, ¿sí? Pero en la línea azul, en la de 250 plantas por metro cuadrado, se mantiene arriba. Entonces, ese trabajo, digamos, muestra claramente, junto con otros también, digamos, que los herbicidas, cuando el banco de malezas es más alto, duran menos. Eso quiere decir que antes tengo que entrar con un post o antes tendré que hacer mi overlap. Ahí está un grafiquito de lo que es un ejemplo de un planteo de aplicaciones de herbicidas solapadas, lo que yo les decía recién, 37 días. Hay un ejemplo, a veces hacemos esto, diflufenican como una base, después puede ir con un sulfetrazón o flumioxacin con ese metolaclor, ¿sí? Y después un repaso postemergente en B3, B4, eso es un ejemplo así medio grueso de lo que podría ser un planteo de herbicidas si tenemos un problema de Amaranthus en general, después irá alguna adaptación lote a lote de dosis. Si a alguno le presta atención, hay alguna rotación de mecanismos de acción que tiene que ser la base de cualquier programa de malezas para reducir la frecuencia de selección de biotipos resistentes. Este trabajo se lee de ahí, sí, hay un tratamiento, no importa los tratamientos, pero hay un tratamiento 2 que es solo flumioxacin, ¿sí? Y después todo el resto son aplicaciones que dice AB, 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 ¿sí? Son overlap. En todos los casos, no importando cuál, porque no vamos a entrar en detalle, el overlap era mejor que haber puesto un solo herbicida, que es lo que yo les estaba contando recién. ¿Bien? Esto fundamenta el overlap. El ensayo era más largo y tratábamos de ver cuál herbicida iba primero y cuál herbicida iba segundo, ¿sí? Y si era lo mismo poner, si cambiar los factores, digamos, tenía alguna salida diferente. Otro ejemplo de overlap y herbicidas para barbecho corto. Esto también está hecho en Amaranthus palmeri, al este de San Luis, diflufenican. 30 días antes de la aplicación del preemergente colocamos diflufenican y esta foto está tomada, ¿sí? con un dron, la de la izquierda, ¿sí? Y las otras son las que me mandó el productor, porque teníamos que ir después a hacer el ensayo de preemergentes. Muestra bien clarito un ensayo de overlap, y sobre esto, que es lo que quería mostrar, es sobre ese lote que tenía, digamos, corolado emergido y corolado con diflufenican, después nosotros lo secamos y aplicamos herbicidas preemergentes, un montón. Cuando después evaluamos la salida, independientemente de qué herbicida era, significativamente era distinto, digamos, el control final de los herbicidas a misma dosis, misma mezcla, si venía de una aplicación base de diflufenican que haber hecho 2 aplicaciones postemergentes. ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Estoy fundamentando el uso del overlap y este es un buen ejemplo de un herbicida que se usa para overlap. ¿Bien? Sobre esto, como les conté, veníamos con preemergentes de uso normal para Amaranthus, como puede ser una mezcla de PPO con alguna acetanilida, ¿sí? O un HPPD o un PDS, ¿sí? Seguramente con una acetanilida o algún fotosistema 2, herbicidas comunes a maíz o soja que uno utilizaría para el control de colorado. No vamos a entrar en ese detalle. Ahí habían algunas imágenes de ese trabajo, donde nosotros evaluamos parcela por parcela con repetición, pero claramente el mismo herbicida, cuando venía de un herbicida overlap, estaba más limpia la parcela que cuando no provenía de un herbicida residual en el barbecho corto. El uso de triples mezclas, también es una opción siempre y cuando tenga la cantidad de activos necesarios para controlar a Amaranthus y que sea sensible, ¿sí? Hay alguna respuesta de alguna mezcla de flumioxacin con metribuzin y a veces se le agrega alguna acetanilida. Hay una respuesta a agregar activos, pero en general mi opinión es prefiero, digamos, hacer un overlap de herbicidas que meter 3 herbicidas en un mismo tanque. Es una discusión larga, pero bueno, en algunos casos las triples mezclas
pueden ser parte de la solución química. Ahí se muestra clarito, no importa los tratamientos, siempre las triples mezclas en un banco de semillas muy alto estaban por arriba de las mezclas simples, obviamente, y de las dobles mezclas en este caso. Esto era el mismo ensayo al final a los 60 días y mostraba lo de las triples mezclas. Bien, voy a ir entrando en las aplicaciones post-emergentes y algunos mensajes en relación a esto, ¿sí? Porque era el objetivo de esta reunión. En un buen plan de manejo, déjenme dar esta oración que es propia y me hago cargo, en un buen plan de manejo ideal de Amaranthus, uno no debería estar superando el 20-25% de lotes con repasos postemergentes. No tengo una estadística que lo demuestre, pero eso es experiencia propia de haber caminado muchas hectáreas con problemas de colorado, ¿sí? Si estamos con niveles de repasos arriba del 50-60%, tenemos un gap para trabajar porque no deberíamos estar ahí. ¿Bien? Ahora, imaginémonos en el 20-30% de esas hectáreas que manejamos, que por alguna razón llegaron a necesitar una aplicación post-emergente. La base de la aplicación de un post-emergente PPO siempre lo fue y sigue siendo el tamaño de la maleza. No importa cuál. ¿Sí? No importa cuál PPO sea. Hoy estamos en una reunión de Atanor. Atanor tiene Battlestar, Fomesafen con glifosato. Les voy a mostrar un ensayo al final que hicimos. Pero la base de la eficacia de cualquier PPO es trabajar con la maleza chica. Bien, operativamente muy difícil. Siempre llegamos tarde, pero yo tengo que comunicarlo. Ahí hay que llegar, ahí hay que mojar. Eso es un escape a un preemergente, eso es Amaranthus palmeri, eso es un lote de soja en el sur de Córdoba. Esa manito para arriba es el estado, digamos, que estaría ideal trabajarlo, está bien chico, se puede pasar un poquito más, sí, pero no podemos llegar, ¿sí?, a una situación como esta. Y a veces vemos esas situaciones. ¿Por qué muestro esto, digamos? Si llegaron a esa situación, posiblemente como técnico había cosas para hacer antes. Por eso lo menciono. Esto no es un estado para aplicación de un PPO post-emergente. Les voy a mostrar entonces el objetivo del ensayo que hicimos con Battlestar, ¿sí? Esto fue una prueba de eficacia que hicimos en este verano, ¿sí?, con este producto que es Fomesafen con glifosato. Eso lo tomé del marbete, se los pedí a Tanor que me pase cuál es el marbete que hoy tienen posicionado. Ellos posicionan en soja resistente al glifosato de 3,5 litros a 5 litros en posemergencia. Y dice, momento de aplicación, aplicar en posemergencia del cultivo con malezas de hasta 5 centímetros de altura. Perfecto, lo hice por escrito, tiene que ver con un tema de eficacia del producto. Le prestemos atención, pero una pregunta que yo les hacía específicamente es si había alguna recomendación del momento fenológico de la soja. No había ninguna recomendación especial. Yo les voy a transmitir también una información que tiene sus años, y es que los PPO, no importa cuál, no se aplican en estado reproductivo del cultivo de soja. No se aplican. Por más que a veces nosotros caemos y los aplicamos. Yo sé que, digamos, que operativamente uno cae en esa situación. No estoy retando a nadie, digamos, pero sí estoy trayendo un conocimiento que tenemos de muchos años. Y a veces nos pasa que las hojas están ahí, ¿sí? Fíjense esa vainita que se está empezando a formar. La selectividad de los PPO es una selectividad por metabolismo, lo tiene que degradar el cultivo de soja. Entonces, cuando uno le mete un estrés y esas hojas, esas vainas se están formando, esas vainas terminan ahí, en el piso, ¿sí? Esas fotos las tomamos, son de ensayos nuestros, que a propósito aplicamos PPO en postemergencia, distintos PPO, y vamos y medimos si hay caída de vainas, y hay caída de vainas. Si le preguntan a un ecofisiólogo, Claudia Vega, por ejemplo, de Inta Manfredi, le va a decir cualquier estrés. En R3, sea temperatura, sea sequía, o puede ser un efecto herbicida, va a provocar la caída de vainas. Así que quédense con ese mensaje. No solo es tamaño del Amaranthus, sino estado fenológico de la soja. No apliquen PPO
en estados reproductivos. Incluso, y esto lo pienso yo como técnico, si tengo que hacerlo, creo que dejaría llegar a un R4 o R5, porque sabés que esa vaina no va a abortar de la misma manera que va a abortar una DR3. Pero ahí se mete en un problema de persistencia en el grano y es parte de otra discusión que podemos dar. Este es el ensayo que hicimos. Probamos Battlestar a las 2 dosis de registro, ¿sí? 3,5 litros y 5 litros. Lo comparamos contra la misma mezcla que está en el mercado, que aparece ahí remarcada como competencia. Y después pusimos Fomesafen solo. ¿Sí? Fíjense que está 3,37, digamos, gramos de ingrediente activo, que se compara más o menos con la dosis de 5 litros. ¿Sí? Y después un glifosato como testigo para ver si ese Amaranthus era resistente a colorado. ¿Qué encontramos? Evaluamos selectividad. Esas son las fotos del momento de visita. Veíamos, esto fue una sola experiencia que hicimos este verano, pero llama poderosamente la atención nuestra. Aparecía muy selectiva la formulación y se lo comentamos a Tanor. La velocidad de control, también no sabemos si es un tema de formulación y se lo dejamos a Tanor y le recomendamos que siga ensayando y siga, digamos, repitiendo esto. La velocidad de control, fíjense en las barras de la izquierda, en la lectura de los 5 días, puede ser por un tema de formulación, anduvo arriba del cual con el que comparábamos, pero luego, digamos, a los 15, a los 30 días terminó exactamente igual. ¿Bien? Pero había un tema de velocidad de control muy interesante. Fomesafen, que está solo ahí, aparece la barra más baja, o sea que el glifosato está aportando algo, a pesar de que ese biotipo es resistente. Ese es el tratamiento 7 que está bien a la derecha, está bien clarito que quemó un poquito y después no pasó nada, ¿sí? Había algún efecto de los ayudantes del propio glifosato. Esa fue la experiencia que hicimos ahí en la zona de Córdoba, donde trabajo yo, en Rafael García. Ahí te aporto algo, Sí, Julián, disculpa si puedes volver para atrás. Sí. Ahí nos marca muy bien que el Fomesafen al comienzo tiene un control muy por debajo en la eficiencia, pero con el pasar del tiempo aumenta la eficiencia de Fomesafen, lo que nos quiere decir la residualidad del producto, ¿no? En cambio, si vamos con un glifosato solo, nos quedamos muy cortos en el control, porcentaje de control muy por debajo, y a las 2 semanas ya tenemos reinfestaciones de nuevo. Entonces, este producto es muy importante usarlo antes que cierre el surco para aprovechar la residualidad del Fomesafen, que nos va a seguir prolongando la vida útil del producto, nos va a dar protección por más tiempo. Y la formulación, como decías muy bien, viene a salvar el problema de la incompatibilidad de hacer glifosato y Fomesafen mezclados solo a tanque. Si el productor lo quiere hacer o ustedes lo quieren hacer a campo, directamente son incompatibles. Cuando el glifosato está soluble, no me permite al Fomesafen tener solubilidad generando cristales. Que esos cristales podríamos tener problema de carryover porque no se van a degradar como un producto totalmente soluble. Ahí me acabas de dar el paso a lo que voy a hacer. Y tampoco tiene una acción herbicida. Entonces, usar un producto que esté cortado, por más de que no tape el filtro, es importante controlar que la mezcla sea totalmente compatible. Que ahí viene Atanor a solucionar ese problema de incompatibilidad con esta formulación nueva. Exactamente, es un ready mix. Bien, gracias por el aporte. Sí, es importante remarcar esto. Esto viene en el bidón. Más preguntas después les pueden hacer a Sami o tienen un stand, digamos, ahí donde pueden evacuar lo que necesiten. Déjenme llegar a esto del carryover que acaba de mencionar recién Sami. Gracias por eso. Estas son las fotos de los 15 días. Nos estamos quedando sin tiempo, por eso voy a pisar el acelerador. Son las fotos de lo que yo les mostré recién. La conclusión es lo que les conté recién, digamos, de eficacia. Y recién mencionaron un tema de carryover. Voy llegando al final. ¿Sí? Fomesafen de los PPO es el más persistente de todos. Bien, entonces, solamente se puede aplicar una vez en la campaña, una vez en el año. Si lo aplican 2 veces en el año, es un herbicida que se acumula y pueden llegar a tener un problema rotacional. Lo que yo les mostré ahí es una tabla, ¿sí?, que habla del riesgo de carryover, digamos, a maíz moderado, a soja obviamente no, a algodón, y le falta sorgo y girasol a esa tabla. El riesgo de carry a girasol y sorgo, los que están en zonas semiáridas, cuando hacen una doble aplicación, no con una aplicación, sino cuando hacen una doble, es bastante alto. Así que, digamos, menciono, este herbicida es interesante, una sola aplicación al año, más de 2 se va sumando. A trigo tenés 4 meses. Pero siempre, digamos, lo que ocurre con los herbicidas es esto que yo estoy mostrando acá. Mira ese gráfico.
Eso te habla de vida media, te habla de herbicidas que son potenciales de carryover, fomesafen está ahí adentro y se relaciona con ese concepto, digamos, de vida media, que yo no tengo tiempo ahora de explicarlo, pero voy a decir una sola cosa. Los técnicos lo van a notar. Para que se disipe y quede menos del 1% del herbicida, son 7 vidas medias. Entonces hay herbicidas, digamos, que tienen una persistencia y eso puede hacer que el cultivo sensible a la rotación le pegue. Cuando vos pones el doble herbicida, estirás mucho más eso. El que quiera entrar en detalle, yo después lo puedo evacuar en preguntas. Me voy quedando sin tiempo y ahí va. Un buen manejo de herbicidas, un buen manejo del colorado, es posible. Esa imagen la tomé. Fíjense con el banco de Palmeri que hay. Y hay una soja limpia y productiva al lado. Eso es lo que les quiero transmitir ahora. Vamos a hacer el cierre, no tenemos tiempo, pero estoy terminando. Déjame cerrar. ¿Sí? Esta situación, la de abajo con Amaranthus escapado, ¿sí? Es la que se puede trabajar con esto. ¿Sí? Los escapes de semillas, hoy hay una tecnología, digamos, que es el destructor de semillas. No aplicar, digamos, desecantes y cosechar porque lo dispersan, que es lo que yo les mostré. Esto es lo que viene, esto es más manejo cultural, esto es manejo integrado, esto baja la presión sobre los herbicidas. Voy a cerrar y termino en tiempo, voy a ocupar mi tiempo, ¿sí? El programa de herbicidas tiene que ir sobre la agronomía, ¿sí? Y después al final, si tenemos la posibilidad de usar los estudios de semillas, cuando hay bancos de semillas muy altos, es más que recomendable. Estoy en tiempo, me está marcando un 0, consultas y preguntas, ahí está el Instagram. Y lo último que ella me había dejado hacerlo es, yo soy director de la especialidad en protección vegetal de la Universidad Católica de Córdoba, es una carrera de posgrado. Los ingenieros agrónomos jóvenes que se quieren seguir formando están invitados, empieza todos los años alrededor de abril, mayo, así que los esperamos por Córdoba. Esto fue todo. Bueno, le quiero dar las gracias a toda la gente y los invito al stand de Atanor. Tenemos mucha más información, tenemos un programa de Atanor Pro para todos los jóvenes, así que acérquense al stand y les damos más info. Gracias. Gracias. Una cosita.